Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, en este tutorial vamos a aprender a hacer derivadas con funciones trigonométricas. Es exactamente lo mismo, se aplican las mismas reglas, nada más que esta vez les pediría que chequen el siguiente formulario. Bien, habiendo checando el formulario, vamos a checar cómo se resolvería esto. Vamos a aplicar las fórmulas que acaban de checar con una fórmula que vimos en el tutorial pasado, que es cómo resolver derivadas cuando son productos, cuando es una multiplicación. En este caso se multiplica tangente de x y seno de x. Y veíamos que para cuando hay una multiplicación, usamos la regla uv' más bu'. De tal manera que al primer producto, que en este caso es tangente, le vamos a asignar la letra u, y al seno de x le vamos a asignar la letra v. Y lo único que hay que hacer es sustituir en nuestra fórmula para productos, de tal manera que f' de x va a ser igual a u, quien es u, es tangente de x, v'. La derivada de seno de x, según nuestro formulario, es coseno de x. Pero en el formulario venía algo así. Decía b de x seno de u es igual a coseno de u'. Nos está diciendo que la derivada de seno es coseno. Pero esta u' significa que vamos a derivar la función que acompaña al coseno. En este caso lo que acompaña al coseno es la x. Y la derivada de x pues es 1. En realidad no se pone, pero en caso de que tuviésemos alguna otra variable, es importante que sepan que se debe de derivar en base a esta fórmula. Seno de u es igual a coseno de u por la derivada de u. Pero bueno, quería nada más hacerles esta observación para que en futuras operaciones sepan qué significa. Luego, siguiendo con la fórmula, más v. ¿Quién es v? V es seno, lo copiamos tal cual, está ahí. Seno de x por u'. ¿Quién es u'? Es tangente de x. La derivada de tangente de x, según nuestro formulario, es secante cuadrada de u, o sea de x, por la derivada de x, que es 1. Podemos simplificar esto un poco más, ya que ustedes saben que según hay una identidad trigonométrica que dice que tangente de x es el coseno de x sobre seno de x por coseno de x más seno de x secante cuadrada de x. Y bueno, aquí ya lo que hacemos simplemente es eliminar los términos. Espérame. Bueno, habiendo checando las fórmulas, podemos ya resolver fácilmente esto. Tangente de x por seno de x. En el tutorial antepasado vimos que cuando hay un producto, una multiplicación, usamos la fórmula de uv' más bu'. En este caso lo podemos aplicar porque es un producto, es una multiplicación, en el que a la primera variable, que es tangente de x, se le asigna la u, y a la segunda se le asigna la letra v. Y ya lo único que hay que hacer es sustituir acá. De tal forma que tendríamos f' de x es igual a u, que es tangente de x. La derivada de v. La derivada de seno de x, ¿cuál es? En nuestro formulario teníamos que la siguiente expresión. Que la derivada de seno de u es igual a coseno de u por u'. Quiere decir que la derivada de seno va a ser coseno. Pero dice coseno de u'. Quiere decir que vamos a derivar la expresión que acompaña la u. En este caso sería la derivada de seno de x, veíamos que era
coseno de u, en este caso u es x, por la derivada de u, o sea, la derivada de x va a ser 1, lo que veíamos en el tutorial primero. Luego, más v, que es seno de x, lo copiamos tal cual, ahora por la derivada de u. La derivada de tangente de x, veíamos que era, según nuestro formulario, secante cuadrada de u, en este caso es de x, por u'. La derivada de x va a ser 1. Sí, todo lo copiamos exactamente de nuestro formulario. Ahora bien, podemos reducir esto un poco más. F' de x es igual a tangente de x. Bueno, veíamos que tangente de x es una identidad trigonométrica. Tangente de x es como si tuviésemos seno entre coseno. Seno entre coseno. Es una identidad trigonométrica. Coseno de x por 1, coseno de x. Más seno de x, secante cuadrada de x. Se nos va coseno de x con coseno de x. Y ya simplemente nos queda que el resultado es f' de x igual a seno de x más seno de x secante cuadrada de x. Y bien, eso es todo. Como vieron, no está tan complicado, es algo sencillo. Lo único que hay que hacer es, si bien aprenderse las identidades trigonométricas, las derivadas trigonométricas y aplicar la regla de v', que eso ya lo deben de dominar. Vamos a hacer otro ejercicio. Bien, ¿qué pasa cuando tenemos esto? F de x es igual a 1 sobre raíz de x más seno de x. Se hace exactamente lo mismo, pero por lo que veo no vamos a poder ocupar la regla pasada de v' más vu'. Pero vamos a ver qué podemos hacer. Bien, para empezar, esta raíz la podemos expresar como si estuviese a la 1/2. Es decir, es exactamente lo mismo a tener 1 sobre x más seno de x a la 1/2. Es lo mismo. Y podemos subir esta expresión x más seno de x a la 1/2 aquí arriba. Es decir, que quede como un numerador para que, digamos, sea visualmente más atractivo y no se nos haga tan difícil. Pero la regla para poder hacer esto es de que debemos poner 1/2 como negativo, para que nos quede de la siguiente manera: f de x es igual a x más seno de x a la menos 1/2. ¿Sí? Es exactamente lo mismo estas tres expresiones, y vamos a trabajar con esta, que es la más fácil. Y por lo que veo, para poder resolverla vamos a tener que usar la regla de la cadena, que es una regla muy sencilla, en la que veíamos que el exponente que afecta al paréntesis lo pasamos del lado izquierdo, lo que está dentro del paréntesis se queda exactamente igual, y a un lado ponemos la derivada de lo que está en el paréntesis. Vamos a ver. Entonces nos quedaría f' de x, ya ponemos prima porque empezamos a derivar, es igual a menos 1/2, lo pasamos como un número, ya no como un exponente, por x más seno de x, y ahora restamos menos 1/2 menos 1, esa es la regla, se resta el exponente menos 1 por la derivada de lo que está aquí adentro. ¿Cuál sería la derivada de lo que está aquí dentro? Sería la derivada de x es 1, eso ya lo sabemos, más, veíamos en nuestro formulario que la derivada de seno de x es coseno de x por la derivada de x, que es 1. Bien, ya lo tenemos. Vamos a simplificarlo un poco más. Nos quedaría f' de x es igual a menos 1/2 por x más seno de x, menos 1/2 menos 1 nos da menos 3/2 por 1 más coseno de x. Ese vendría siendo nuestro resultado. Si bien lo podemos dejar así o lo podemos simplificar un poco más, que yo les recomendaría simplificarlo un poco más. Este menos 3/2 lo podemos ahora hacerlo al revés, pasarlo hacia abajo. ¿Sí? Aquí lo pasamos hacia arriba,
pero con signo negativo. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, pero al revés. El menos 3 medios, ahora esto lo vamos a pasar hacia abajo, para que nos quede f' de x es igual a menos 1 medio. Esto veíamos que lo podemos pasar al denominador. X más seno de x estaba negativo, ahora lo podemos poner positivo, que multiplica a esto, 1 más coseno de x. Esto no se había afectado. Este 1 lo podemos quitar porque multiplica esto y no afecta el resultado. Y ese vendría siendo el resultado. Menos 1 más coseno de x sobre 2 que multiplica a x más seno de x a la 3 medios. Y ese vendría siendo el resultado usando las derivadas para funciones trigonométricas, que si se dan cuenta es lo mismo, nada más que aprendimos ahora que cómo hacerlo con derivadas y con funciones trigonométricas. Ahora bien, vamos a ver otros casos. Para ello les pido que chequen las siguientes fórmulas. Bien, ¿qué pasa cuando nos meten ya cosas como logaritmos, funciones exponenciales? Es todavía más fácil, porque las fórmulas de derivadas de estas funciones son más fáciles. Por ejemplo, aquí tenemos un logaritmo de esta función. La derivada de un logaritmo, como bien lo veíamos en las fórmulas, la derivada de un logaritmo a la u va a ser igual a la derivada de u sobre u. Lo único que hay que hacer aquí es sustituirlo. Vamos a ver cómo nos queda. Nos queda entonces y' es igual a u. La u siempre va a ser lo que está en el paréntesis. Logaritmo natural de u. Logaritmo natural de u. Entonces, la derivada de esto, ¿cuál es? La derivada de x cuarta es 4x cúbica más 2 por 3 son 6x, 2 menos 1, 1. Nos queda entonces 6x, la derivada de 1 es 0, no la ponemos. Sobre u, copiamos exactamente lo que tenemos aquí. Sobre x cuarta más 3x cuadrada más 1, y ese es el resultado. Es algo muy sencillo. Vamos a ver otra.